El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Hoy descansamos en tus promesas maravillosas, en tu amor, Padre, en tu paz, Señor, que siempre tienes para cada uno de nosotros, Señor. Permítanos, Señor, al entrar en tu presencia, Señor, el disfrutar de todo lo que haces para con nosotros, Señor, de tu bondad, de tus misericordias. Haznos recordar, Señor, la grandeza tuya, como leíamos en el Salmo, Señor, en tu palabra, Señor, que hayan muchos motivos para hablar de ti, Padre, para servir, Señor, para bendecir, Señor, con lo que nos has dado, Señor, con los lugares donde tú nos has colocado, Padre. Aquellos que necesitan, Señor, esa compañía, esa intervención, esa palabra de vida, esa palabra de aliento, Señor. Pues tú nos has llamado a ser testigos de tu poder, Padre, para que así como has obrado en nuestro corazón, en nuestra vida, tú lo vas a hacer también con aquellos que están a nuestro alrededor, en los lugares donde vayamos, donde estemos, con las personas que interactuemos, Padre mío. Muchas gracias porque bendice la obra en las manos de mis hermanos, de mis hermanas, los negocios, Padre, sus familias, sus hijos, sus hijas, Padre. Gracias porque el poder tuyo descenderá, Señor, sobre cada uno de ellos, Padre. Renovará nuestras fuerzas, Padre. Muchas gracias, Padre. Te bendigo, te exalto, te glorifico. Anuncio tu gloria, tu presencia, tu bondad sobre cada uno de ellos, Padre, sabiendo que tú eres el Dios precioso, sabiendo que tú eres el Dios maravilloso, que nos da vida y que tiene propósitos grandes, preciosos, que nos guardará, Señor, del mal, Padre, el maligno, Señor, y que tú, Señor, estarás siempre a nuestro lado, Señor, porque esa es tu promesa. Qué bueno eres tú, cuán grande es tu amor, cuán grande es la gracia que nos has entregado, Padre. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias. Gracias y paz también para ti, mi hermano, mi hermana. Que la gloria de Dios sea sobre ti, que traiga sabiduría, pero sobre todo estamos clamando mucho por protección en estos tiempos. Pero lo único que nos puede guardar y es la promesa que Él nos da es justamente esa presencia de Dios y podemos estar seguros y sobre todo fortalecernos y decir que lo que nos sostiene justamente es que estamos en los propósitos de Dios. Hemos venido esta semana compartiendo y hablando justamente de los procesos que Dios tiene con nosotros, aunque muchas veces nosotros no lo tenemos en cuenta. Y algo que a mí me llena de seguridad y me da fuerzas cada mañana para abrir espacio como esto, para hablar con personas, para bendecir a personas, es justamente el saber de que no estamos desamparados. De que aunque muchas veces no conocemos a Dios, Él siempre va a estar ahí a nuestro lado para alentarnos, para fortalecernos, porque ¿quién mejor que Él va a ser nuestro refugio? ¿Quién mejor que el mismo Dios está para guardarnos, para protegernos en medio de este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir? Pero no es para llenarnos de temor, sino al contrario, para caminar bajo esa gracia y sobre todo tener una buena relación con Dios en medio de los tiempos que nos regala. Eso es importantísimo para nuestra vida, porque vamos entendiendo el propósito de su llamado y vamos quitando de nuestro corazón, de nuestro interior, aquellas cosas que muchas veces nos separan de Él. Al fin y al cabo, el propósito de Dios que hizo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario es venir a restaurar lo que perdió el hombre a través de sus faltas, de sus pecados, en estar muchas veces, como hemos hablado en estos días, en una rebelión constante contra Dios, sabiendo que lo único que Él quiere es bendecirnos, sabiendo que lo único que Él quiere es transformar nuestra vida, sanarnos, alentarnos, proveernos. Él te ha provisto, el saber que tenemos un Dios que no solamente es un Dios que está lejano, ocupado, sino un Dios que quiere caminar con nosotros. Que le abramos el corazón y que a medida que vamos avanzando en ese conocimiento de Dios, vamos conociéndole mejor a Él, vamos entendiendo que Él es todopoderoso y Él poco a poco se va revelando en nuestra vida y nuestra fe se va fortaleciendo cada mañana. Eso es lo más lindo que un hombre, que una mujer puede entender.
Y justamente estamos hablando de esos procesos de restauración, de abrir nuestro corazón a Él, de decirle, Señor, he vivido en una rebeldía, y esa rebeldía inclusive decíamos en los primeros versículos del Salmo 51, versículo 3 al 5, que esas rebeliones estaban en el corazón de David, al menos así lo escribe, de día y de noche. Y él reconoce que Dios tiene razón en todo lo que él dice, y sobre todo David dice, reconozco que soy un pecador, justamente porque la mano de Dios en ese amor infinito había sido muy fuerte sobre él, como muchas veces sabe ser sobre nosotros, pero no miro a un Dios lleno de ira, castigador, sino un Dios lleno de amor que nos da oportunidades para que volvamos nuestro corazón a Él y podamos caminar en paz con Él. Y les decía que lo importante que es reconocer nuestros pecados, que no es un acto de debilidad, sino es el primer paso valiente hacia una restauración completa que Dios quiere hacer en nuestra vida. Eso es quitarle las armas al enemigo, que no haya ninguna acusación. Nos pueden acusar de muchas cosas. Tal vez muchos no están de acuerdo con nuestra forma de ser, pero lo que más nos debe importar en nuestra vida, mi hermano, y es el punto de partida para todo, es el concepto que Dios tenga de ti y tenga de mí. Que es realmente lo que nos motiva y lo que nos va a respaldar, así se levanten muchos contra nosotros. David decía en el Salmo 27, aunque un ejército se levante contra mí. Y un ejército no eran de 5, ni 10, ni 20 personas, sino que en ese tiempo eran ejércitos de millares. Y él dice, no voy a temer, no temerá mi corazón. Y luego expresa en el Salmo 27 justamente, dice, aunque contra mí se levante en guerra, yo he confiado, he esperado en Dios. Puedo añadir esa palabra. Y eso es lo que nos acerca a Dios, el tener un corazón abierto, el tener vidas que realmente a través de las oportunidades que nos da Él, el poder estar ser un siervo, una sierva, un hombre que está al servicio de Dios y que dejamos a un lado los intereses personales, esos vienen por añadidura. Son privilegios que Dios les da a aquellos que confían en Él, pero sí proponernos en tener una buena relación con Dios, ese proceso de restauración, ese paso valiente, digo yo, hacia la restauración que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y aunque nacemos en un mundo caído, eso hay que reconocerlo, Dios en su infinita misericordia nos ofrece la oportunidad de acercarnos a Él, pero el camino para eso es con un corazón contrito. Ahora, es bien interesante y me quiero quedar en el Salmo ahí 51 y quiero saltar más adelante, en el versículo 15 al 17, porque hay unas palabras que me han llamado tanta la atención. Muchas veces hemos meditado sobre este Salmo, he compartido algunas veces, pero al hacer una lectura en estos días bajo ese tema del proceso de restauración, a veces lento, a veces en cosas que no entendemos, pero Dios es sabio y Él sabe lo que está haciendo en nuestra vida. Ahí en el versículo 15, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Salmo 51, versículo 15 al 17 dice, desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario, dice el rey David en esta porción, te ofrecería uno. Tampoco quieres ofrendas quemadas, que eran la forma de acercarse en ese tiempo. Y luego expresa en el versículo 17, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Ahora, es interesante en el nombre del Señor permita el poder comprender lo que está diciendo estos versículos, porque en el versículo 15 algo que le ocurrió a David, al menos en ese proceso de rebelión hacia Dios, y sobre todo dentro del contexto que si lo aplicamos a la vida de David, Dios fue muy misericordioso con él, y él tuvo una vida que se dedicó realmente a conocer a Dios, y tal vez es un concepto totalmente diferente al que nosotros podemos tener, porque él dice inclusive versículos bíblicos cuando está hablando de David, inclusive es un cántico que a veces se entonan en las iglesias, que lo sacó del anonimato
para colocarlo en un puesto de privilegio. El Salmo 113 sí que dice específicamente de eso. Y tendría muchos motivos David para agradecerle a Dios, porque no era merecedor del lugar donde lo colocó. Si nosotros pensáramos en el mismo sentido, a muchos de nosotros, y me incluyo dentro de ellos, Dios me sacó del anonimato para que fuera testigo de su poder y hablara de su palabra, y me ha dado privilegios espirituales que los disfruto, me gozo enseñando, me gozo compartiendo la palabra, me gozo yendo a lugares donde no conocen de Dios y pueden tener una perfecta relación con Él. Me gozo cuando puedo hablar con familias, restaurando hogares, restaurando jóvenes, restaurando niños, instruyendo personas, capacitando personas. Es un deleite para mí, no es una carga. No es por lo que pueda recibir de los hombres, es por lo que recibo de Dios. Y eso es lo que Dios espera. Pero cuando hay rebelión a nuestro corazón, y es algo bien interesante que está diciendo David aquí en este Salmo 51, versículo 15, porque a causa de la rebelión, de haber roto la confianza que Dios le dio, el privilegio que le dio, inclusive si fuéramos cuando él es amonestado por el pecado que cometió, a través de Natán él le dice, si me hubieras pedido cualquier cosa yo te lo hubiera dado. Pero simplemente él se dejó llevar por sus impulsos carnales, por las batallas, por las tentaciones que todos tenemos, y el hecho que estemos cerca de Dios no quiere decir que no la tengamos, sino que no supo honrar a Dios. Y sobre todo, cuando se pierde el temor a Dios, podemos cometer cualquier locura, sabiendo que esas malas decisiones y esos malos actos van a traer consecuencias tarde o temprano. Quizás pensamos que Dios pasa por algo, muchas cosas, y si tienes ese pensamiento, le recomendaría que leyeras el capítulo 50 del libro de los Salmos, porque es un confrontar de Dios, es un llamado casi al trono de Dios para entregar cuentas, y ese salmo es bien precioso. Pero sobre todo cuando dice al malo, le dice Dios, ¿qué tienes tú que tu mano y palabras en tus labios? Y hay una tremenda, y hay una declaración fuerte que Dios le hace a aquellos que confiamos en el Señor. Pero la rebelión, volviendo al versículo 15 del Salmo 51, hay algo que David dice y algo que le pide. Y es bien interesante porque le dice, Señor, desata mis labios. ¿Sabe qué me llamó en esta versión lo que está diciendo ahí la palabra? Cuando hay una mala relación con Dios, parece que las palabras que brotan de nuestros labios no son las mejores. En la versión Reina Valera del 60 dice, Señor, abre mis labios. Dios no va a venir a tomar el control de tu boca, ni lo que vas a decir, sino que Él nos ha dado un libre albedrío. Pero lo que sí, cuando estamos metidos en el pecado, cuando estamos cautivos por algún vicio, alguna adicción, se nos cierran los labios. Y sabe que, hermano, mi hermana, y espero que el Espíritu de Dios te ministre en este día, sobre todo a mis hermanas, a mis hermanos que están orando por sus hijos, por el esposo, por la esposa, algo que como una autoridad y como una llave, le llamo yo, que Dios nos entrega en textos como estos, que lo hemos leído muchas veces. Hay gente que se sabe el Salmo 51. Creo que fue uno de los primeros salmos de cuando era un muchacho, cuando era un adolescente, lo aprendí a mi edad de 16, 17 años, que le hice la primera lectura a este salmo, pero nunca entendí lo que decía. Y a medida que va uno entrando a esa presencia maravillosa del Señor, y Dios le va explicando la palabra, encuentra cosas que han estado escondidas, tesoros y llaves de autoridad que los entrega. Y qué bueno, empezando por desde un principio personal en la relación con Dios, decirle, Señor, si a causa de la rebeldía, si a causa del pecado, mis labios han sido cerrados, yo te pido en el nombre de Jesús, trayendo este texto al Nuevo Testamento, desata mis labios. Es interesante, en la otra versión dice, Señor, abre mis labios. En otras palabras, Señor, quiero que haya un fluir nuevamente en mi corazón para adorarte, para exaltarle a Él. Y qué bueno orar al Señor.
Yo no sé, mi hermano, y creo que el Espíritu Santo nos podía traer más entendimiento y un reconocimiento, porque al fin y al cabo esto es lo que estamos hablando a través de estos versículos, que se necesita ser valiente para reconocer nuestras faltas. Se necesita, y tomando ese mismo pensamiento, ser valiente para reconocer que aún nuestros labios han sido atados para no glorificar el nombre del Señor. Si no, tú notas que cuando nuestro corazón está cargado de rabia, resentimiento, de falta de perdón, tanto para nosotros mismos como para los demás, salen palabras que no necesariamente son palabras del cielo. A veces inclusive pienso que nos maldecimos nosotros mismos. Hay gente, y era un dicho que teníamos cuando éramos niños, que crecimos en lugares bien complicados, y hay gente que inclusive expresa, es que yo sí que soy de malas. Y a veces cuando escucho esto me molesto, sobre todo cuando lo dice una persona que tiene conocimiento de Dios. ¿Quién dijo que nosotros somos de malas? Alguien dijo, de malas el diablo porque no tiene salvación. Pero mientras tanto, tú y yo, y lo he dicho en muchas ocasiones, mi hermano, mi hermana, tú eres bendecido de parte de Dios. Y eso es lo que tiene que hablar, inclusive bendiciendo tu propia vida. Y eso no se llama egoísmo ni ego. Al contrario, asumes una posición del llamado que Dios ha hecho para ti. No sé si alguna vez has orado de esta manera. En la Reina Valera del 60 dice, Señor, el versículo 15, Señor, abre mis labios. En esta versión, Nueva Traducción Viviente, está diciendo, desata mis labios. ¿No te parece que sería una buena oración en este día? Para que haya a través del Espíritu Santo y para orar en la forma como Dios realmente espera que oremos. Cuando eres una persona bendecida, cuando asumes tu posesión, cuando te liberas de todas aquellas presiones interiores que hemos permitido nosotros, porque recogemos muchas palabras que definitivamente son los dardos del enemigo para impedir que nosotros tengamos una correcta relación con Dios. Y comenzamos con nuestros labios, inclusive como leíamos en el Salmo 145, Señor, yo quiero publicar tus alabanzas, tus hechos maravillosos, para que los hombres hablen de tu poder. Justamente eso es lo que está diciendo David. A causa del pecado, sus labios fueron atados. Me parece muy interesante esta idea. Y estoy pensando cuántos de nosotros a causa de nuestras malas decisiones, justamente nos ha ocurrido esto y no nos hemos dado cuenta. Desata mis labios, dice el versículo 15 del Salmo 51. Oh Señor, ¿para qué? Para que mi boca pueda alabarte. Difícilmente una persona que está cautiva en el pecado, de los vicios, de adicciones, y las adicciones no estoy pensando solamente en aquellas cosas que tomamos para alterar los sentidos, para alterar nuestra alma, para embriagarnos, para salirnos de sí, sino también la embriaguez que produce la rabia, los resentimientos, el dolor, cosas que inclusive contra Dios muchas veces hemos estado enojados. Todo lo que altera el alma, nuestro sentido, es ebriedad. Nos saca de sí y del propósito de Dios. Y el motivo de oración que está diciendo David, de desata mis labios, abre mis labios, como dice la versión Reina Valera del 60, dice, y publicará mi boca tu alabanza. En esta versión dice, abre mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. La alabanza es un reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Alabo a Dios, hablo bien de Él, es justamente porque puedo comprender que Dios ha sido misericordioso, bueno, maravilloso. Y teniendo ese mismo pensamiento, ahí en el versículo 16 del Salmo 51, David dice, tú no deseas sacrificios. David tenía la capacidad de ofrecer cualquier sacrificio porque Dios lo había bendecido económicamente en una forma tremenda. Y él dice, no merezco todas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Inclusive es interesante porque cuando él va a ofrecer un sacrificio, cuando viene una destrucción por un error que él cometió, específicamente había una ley establecida en el Antiguo Testamento donde Dios no permitía que se censara al pueblo.
E inclusive a través de David dice, yo traigo consecuencias sobre el líder, sobre aquella persona que esencia al pueblo, porque es algo que solamente quería Dios sostenerlo. Pero David, incitado por el diablo, inclusive dice en alguno de los pasajes, le dio por censar cuánto ejército era el suyo, cuánto era la gente, y eso trae una consecuencia sobre él muy fuerte. Y cuando viene ese ángel de muerte destruyendo todo sobre inclusive Jerusalén, él hace un sacrificio y es instruido para hacer un sacrificio. Y Aurama, el dueño de cierto lugar donde te tenía que hacer el sacrificio, que ubicado en Jerusalén, justamente creo que es donde está edificado el templo, le van a regalar todo, los carneros, los toros, la leña, todo lo que tiene. Y él dice, no ofreceré a nada a Dios que no me cueste. Es una palabra bien interesante, porque él reconoce que si Dios, si tuviera que ofrecer una ofrenda, lo haría. Y a veces las ofrendas que él hacía, los holocaustos, que inclusive, o ofrenda quemada que menciona también la palabra, era bien generoso para con Dios. Pero él dice, mire, tú no deseas eso, sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. Hay gente, y es parte del engaño que muchas veces, inclusive algunas corrientes cristianas, voy a llamarlas así, o religiosas, no sé si llamarlas cristianas, porque cristiano es aquel que imita a Cristo, tratan de hacer creer a la gente que con una ofrenda, que con recursos económicos sus pecados son perdonados, y eso es un total engaño. No vayas a caer en ese error. Lo que le ofrecemos a Dios es por gratitud, es por lo que Él reconoce. Y porque justamente ahí en el versículo 17 del Salmo 51 dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. De nada sirve hacer una ofrenda cuantiosa a Dios si mi corazón no está correcto delante de Dios. Sí, lo van a recibir. Si usted me da una ofrenda, seguro que lo voy a recibir, no la voy a rechazar. Pero lo más importante es tu relación con Dios, que lo que hagas nazca de un corazón quebrantado. Lo que a Dios más le interesa no es la cantidad de ofrenda que traigamos, sino la actitud de corazón con la cual nosotros estamos ofreciendo a Dios, y sobre todo lo primero que Dios pide es que nuestro corazón sea quien le reconozca, le adoremos, le exaltemos, y de ahí en adelante Dios va a colocar en el corazón lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Eso es importante, mi hermano, mi hermana, que lo tengas en cuenta, porque Dios es precioso y Él merece todas las cosas. Y qué bueno tener en cuenta esto que dice el versículo 17, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Y luego añade, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Ese quebrantamiento me llama de humildad, y de ahí el primer paso que debemos tener en ese proceso de restauración. Y quizá lo que Dios ha esperado por mucho tiempo en nosotros es que aprendamos a reconocer que no hemos sido perfectos delante de Él. Que la perfección no viene por lo bueno que yo sea, sino por aceptar ese camino que Él abrió a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos declara justos, a pesar de que entramos en un proceso de cambio, de transformación. Y el cambio no va a venir por lo que hagan otros, sino por lo que tú y yo, mi hermano, mi hermana, hagamos dentro de nuestro corazón. De ahí viene todo el respaldo, toda la dirección, todo la gracia, la misericordia, la bendición, y el poder publicar con los labios sin atadura la grandeza de nuestro Dios y lo maravilloso y hermoso que es para cada uno de nosotros. Qué bueno, mi hermano, mi hermana, que en este día podamos poner en práctica lo que dice estos 3 versículos, el Salmo 51 del 15 al 17. Y voy a leerlo para terminar este espacio, donde dice, Señor, desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificio, de lo contrario, dice David, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada, algo que había en ese tiempo. Y luego expresa, para que tengamos claro, el sacrificio que Dios sí desea es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios.
Que mi hermano, mi hermana podamos tener en cuenta esto y que aprovechemos la oportunidad de acercarnos a Él, sabiendo que Él nos recibe con los brazos abiertos. Que podamos, inclusive si nuestro corazón está endurecido, le podemos decir, Señor, quebranta mi corazón. Permítame honrarte en todo lo que haga, dar buen testimonio de lo que yo soy como alguien portador de la presencia de Dios. Que nuestras palabras no tengan ninguna atadura, ni tampoco voy a atar a otras personas, sino sean palabras de bendición, palabras que vienen del cielo, palabras que Dios va a respaldar 100% en todo lo que emprendas. Que te adoramos en este momento, le decimos, Padre, yo quiero darte gracias por tu bondad, por tu misericordia, por lo precioso que eres, Señor. Permítanos comprender esta palabra, Señor, que sea un hábito en nosotros, Señor, y una norma, Señor, con la cual nos guiamos para aprender a acercarnos a ti, sacar cualquier rebelión, cualquier cosa, arrancar toda semilla que quizás el infierno ha colocado en nuestro corazón, Señor. Algún pensamiento, Señor, que quizás no nos permite el comprender, Señor, que tú nos estás llamando a llevar ese proceso de transformación en nuestro interior para acercarnos a ti sin amenazas, Señor, un corazón sano, o como dice tu palabra, un corazón contrito y humillado, el cual tú no desprecias, Padre. Gracias por este día, gracias por cada familia, gracias por cada persona que nos escucha, Señor. Sigue hablando a sus corazones, Señor, y que estas palabras queden impregnadas en su corazón, Señor, y como una buena semilla produzcan fruto para tu gloria, para tu honra, y también para los beneficios de aquellos que ponen en práctica esta linda palabra, Padre. Muchas gracias, te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracia y paz abundante para ti, mi hermano o mi hermana. Adelante, Dios está contigo y tiene lo mejor para ti. Le habla su pastor Elian de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.